pandemias más devastadoras de la historia. El 2020, sin duda alguna, nos ha traído muchas sorpresas, escándalos mundiales y demás. Pero las cosas han subido a un nuevo nivel. El COVID-19 tiene alarmada a toda la población mundial. ¿Pero será igual de mortal que las anteriores pandemias mundiales? En este top, nos adentraremos en las pandemias que dejaron una tasa muy grande de fallecidos para que determines si el COVID-19 puede llegar a ser tan preocupante como dicen. La peste negra. Como todo, esto aún puede ir peor que eso. Te presentamos uno de los mayores genocidas de la humanidad, que llegó a matar más de 70 millones de personas en tan solo 6 años y cambió drásticamente el desarrollo de Europa y parte del mundo. Su paso llegó a ser tan devastador, tan oscuro, tan traumatizante que incluso hoy, casi 700 años después, la habrás oído nombrar alguna vez. Que eso te dé una vaga idea de lo que realmente fue. Imagínate tan solo vivir en esa época en donde diariamente podían fallecer cientos y miles de personas. La peste negra tuvo potencial extintivo y se esparció por todo el continente europeo, donde aniquiló a más de 25 millones de personas, entre ellas niños. Luego, en el resto del mundo se cobró la vida de otras 50 millones. Generalmente esta plaga ocasionaba fiebre masiva, tos sanguinolenta, hemorragias en la nariz, ataques de sed y unas horribles manchas en la piel. Eventualmente se producía gangrena, la cual iba desarrollándose agresivamente en una parte específica del cuerpo, y al finalizar, esta se cobraba la vida de la persona. Las personas que sufrían de la peste negra eran muy fácilmente reconocibles y por ello eran apartadas de la sociedad con saña y odio. Hijos e hijas fueron expulsados de casa, abuelos desterrados de las ciudades, abandonados a su suerte, adultos asesinados brutalmente en la calle, pensando que así detendrían el mal. La enfermedad fue transmitida por ratas principalmente y llegaba a ser altamente contagiosa. La euforia y desesperación de la época fue una de las principales causas de tanta tensión en las calles de la época. El día a día era el mismo infierno en la tierra. Nunca existió una cura específica. Sin embargo, se tomaron medidas sanitarias para combatirla, las cuales consistían en el uso de cal, fuego y saneamiento de las viviendas. La viruela. Revisemos en el pasado nuestra civilización. Desde mucho antes de la era medieval, se han propagado grandes pandemias, llegando como un punto máximo a recabar más de 300 millones de bajas en la población mundial. Sin duda alguna, la viruela ha sido una de las mayores plagas con la que la humanidad ha tenido que enfrentarse. Desde hace 10.000 años, la humanidad le teme a esta pandemia. En su mayor apogeo, solo el 30% que padecía la enfermedad tenía vagas posibilidades de salvarse. Literalmente era una sentencia de muerte que acabó con generaciones enteras. A pesar de que hoy se le considera erradicada, existen registros históricos que son relativamente recientes de personas que se curaron. Pero lo más doloroso de padecerla es quedar con deformidades permanentes, ya que ésta se contagia muy fácilmente. Simplemente hay que tener contacto con una persona infectada. Sus primeros síntomas comienzan con un pequeño sarpullido, que poco a poco se empieza a convertir en algo monstruoso. En la ficción muchas enfermedades han estado dedicadas a la viruela. Su impacto cultural es obvio. Ha sido una de las mayores antagonistas de la humanidad. Con solo saber esto, está más que claro que las vacunas deberían ser obligatorias. Existen debates al respecto, pero eso es un tema que dejaremos para otra ocasión. La viruela fue la mayor protagonista de nuestra historia y una enfermedad absolutamente aterradora. La influenza. Pero además de la viruela, hay otros virus que también han llegado a ser letales. Un claro ejemplo de ello es la influenza, una enfermedad parcialmente joven que se propagó en su punto más masivo hace unos 100 años. Se pueden ver fácilmente registros históricos en prensa de lo que aquello fue. Amén de que en el mundo todavía quedan muchas familias, en especial en Europa, que perdieron a un ancestro por culpa del virus de la influenza. La gripe española, dado que se contagia igual que un resfriado común, fue muy difícil especialmente en su tiempo prevenirla. Además de toda esta gran catástrofe,
La gota que derramó el vaso fue que tuvo su apogeo en la Primera Guerra Mundial, cosa que expuso a docenas de millones de personas a ser vulnerables a este horrible mal. La Primera Guerra Mundial aproximadamente acabó con la vida de 40 millones de personas, pero con la gripe española entre 50 y 60 millones murieron. En otras palabras, desapareció un tercio de la población en aquel entonces. Lo más interesante de esta enfermedad es que puede afectar también a los animales. Sus síntomas generalmente eran el descoloramiento de la piel, pupilas dilatadas y fiebre muy alta, pulsaciones muy rápidas y agotamiento extremo. La peste bubónica. Esta peste también llegó a ser aún más significativa que la peste negra, donde se contagió un gran volumen de la sociedad. La enfermedad redujo drásticamente a la población mundial. Sus síntomas eran fiebre muy alta, calambres, inflamación de los ganglios y finalmente necrosis, o sea, pudrición desde dedos hasta manos. Si la sangre infectada por la peste bubónica se diseminaba a los órganos interiores, ya era demasiado tarde. La persona inevitablemente moría. A lo largo de la historia se estima que esta plaga acabó con la vida de más de 100 millones de personas. Por si no lo sabías, esta peste era transmitida por moscas y pulgas. ¿La pandemia se repite cada 100 años? Pero aquí también hay algo que te puede sonar alarmante. Según algunos expertos, cada 100 años una gran pandemia se desarrolla, siendo una más letal que la otra, más desesperante. Cuando esto ocurre, lamentablemente, una gran masa de personas tiene asegurada la muerte. Según el cronograma, en 1720 se desarrolló la peste bubónica. Luego, en 1820, se presenta otra gran enfermedad, el cólera, donde su foco infeccioso más grande fue en Tailandia, Indonesia y Filipinas. Solo en la isla de Java el brote causó la muerte de más de 100.000 personas. El cólera lo originó la bacteria Vibrio cholerae, la cual habita en aguas saladas y pláñidas. Los humanos se infectan si ingresan en esas aguas contaminadas o cuando lavan sus alimentos con ella. Así pues, se desarrolló luego en 1920 la gripe española, donde, como mencionamos anteriormente, miles de personas murieron. En la actualidad, 100 años después de la influenza, gripe española, se presenta un nuevo virus que se está propagando por todo el mundo y solo es cuestión de días para saber el alcance que pueda llegar a tener. ¿Qué tan preocupante puede ser el coronavirus? El COVID-19 ha dejado hasta la fecha más de 100.000 infectados, más de 9.000 muertos. Miles de millones de dólares como consecuencia de la cuarentena han sido perdidos, ya que no hay producción, tampoco transporte, ya sea de mercancía o de materia prima. Nuestro mundo se encuentra completamente paralizado. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto? Todo comenzó el 31 de diciembre de 2019. El primer infectado apareció en la ciudad china de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud reportó los primeros casos de coronavirus, indicando que este era un virus muy parecido a la gripe. El 1 de enero del 2020, China toma medidas para dar cierre a varios mercados mayoristas de la zona, ante la sospecha de que los animales salvajes eran principalmente el foco infeccioso de la enfermedad. Hay que tomar en cuenta que la gran potencia de China es un poco peculiar con sus gustos alimenticios. Desde hace ya bastante tiempo, en los mercados populares se consumen desde sopas de murciélagos hasta escorpiones acaramelados. 6 días después de seguir viendo casos, se confirma la existencia de un patógeno determinado como COVID-19. Ya para el 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan el 16 de enero. El virus llega a Japón después de un hombre que había viajado a China. Al siguiente día, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos, siendo que el 20 de enero China reportó 139 casos y la muerte de otra persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos el 22 de enero. Wuhan, tras conocerse que el número de muertes llega a 17 personas y más de 500 infectadas, decide tomar cartas en el asunto y anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la OMS asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional. Esta noticia tranquiliza mucho a la población. Asimismo, indica que una forma para evitar la propagación del virus es lavándose las manos constantemente y evitando tocarse la cara. Esto produce que aún sea mayor la probabilidad de salir contagiado,
Por lo tanto, viendo que la situación se sigue agravando, China decide colocar en estado de cuarentena a más de 11 millones de personas. El 24 de enero el virus llega a Europa, donde en la actualidad los países más afectados son España e Italia. Los infectados ya casi son 10.000, los muertos 100 y más de 20 por fuera de China ya registran casos. Tomando en cuenta esta situación, la OMS por fin decide confirmar una emergencia de salud pública, donde días después sube la tasa de mortalidad del virus al 3,4%. Pero al final, ¿qué síntomas produce esta enfermedad? El coronavirus se caracteriza por tener síntomas bastante suaves, como secreciones nasales, tos, dolor de garganta y fiebre. Llega a un punto tal en que las personas que padecen este virus pueden mutar en una neumonía o grandes dificultades respiratorias. Además de esto, el virus puede ser resistente en ambientes fríos y permanece vivo en superficies de metal y plástico en un tiempo de vida de 48 a 72 horas. Las previsiones más adecuadas para no verse contagiado se pueden encontrar fácilmente en Internet. Una limpieza de manos constante, el uso de un tapabocas y mantenerse a 1 metro de distancia de cada persona. Estas son las mejores acciones que podemos tomar. Más allá de la conmoción actual y de la tendencia de los medios de comunicación, la importancia de conocer este virus es que ya lo hemos enfrentado anteriormente. El más reciente es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. La enfermedad que produce el coronavirus aparece esporádicamente durante los meses de invierno y primavera. La permanencia en el hogar es fundamental para no caer contagiado por este virus. Por el momento se cree que todos estos síntomas aparecen de 2 a 14 días de haberse infectado. Esto quiere decir que puedes contraer el virus, puedes infectar a otras personas, pero no tienes alguna idea de que realmente estás contagiado. Ya lo hemos visto en la historia. Las enfermedades catalogadas como pandemia siempre mantienen alarmada a gran parte de la población. Lo mejor es mantener la calma y seguir las recomendaciones. En Internet también se encuentran guías de cómo llevar una cuarentena, puesto que a nadie le gusta permanecer en sus casas durante tanto tiempo. Seguro estas actividades te llevarán a relajarte y pasar un momento agradable. La cuarentena y la prevención es necesaria para poder combatir la enfermedad. Las personas como nosotros podemos ser parte del apoyo y tomar acciones. Seguramente, como todo en la historia, esto pasará y volveremos a nuestro día a día. La calma, una de las mejores acciones que podemos tomar. Como todo, las cosas van y vienen. Sinceramente, una prevención adecuada es una de las acciones más adecuadas para este caso. Si sientes alguno de los síntomas, no dudes en comunicarte con un médico, ya que estarás ayudando a toda la población mundial a controlar esto. Pronto, todo volverá a la normalidad. Ten calma.